Hola, ¿qué tal? Reciban nuevamente un cordial saludo. Antes de empezar, quisiera agradecer a los que han continuado viendo los videos, el contenido del canal. Y es cierto que me había desconectado un poco, pero ahora vamos a volver con un contenido que podemos hacer un poco recurrente, que es ver el uso del programa ETAPS desde un nivel básico a avanzado y mostrando en algunos casos la teoría del método de elementos finitos que usa el programa. Quizás no podamos ver la programación interna, pero podemos buscar algunos conceptos que en alguna bibliografía que vamos a estar revisando. ¿Ok? Bueno, muchos quizás ya usan el programa, pero vamos a aportar algunos conocimientos que quizás no están muy claros, como por ejemplo la altura del primer nivel que se debe introducir o cómo cambia la matriz de rigidez cuando usamos un insertion point o un brazo rígido o un release. Cuando hacemos esas configuraciones, cómo se involucra la matriz de rigidez o las diferencias en formulación matemática de un shell thin y un shell thick. Y estos conceptos que quizás no se habían tocado antes o si los han tocado, hacer un repaso. ¿Ok? Entonces, para comenzar, vamos a ver, esta va a ser la interfaz de inicio cuando abrimos el programa. Luego vamos a tener una zona de barra de herramientas que vamos a tener en esta parte superior. Como muchos programas, iniciamos con un file, archivo, edit. Bueno, vamos a ir viendo todas estas opciones a lo largo de estos videos que van a ser bastante útiles justamente como le indica sus nombres, ¿no? Hacer ediciones, cambiar vistas, definir varias cosas en realidad, definir materiales, secciones, cargas de diseño, combinaciones, draw para hacer dibujos propiamente del modelo, select para seleccionar, asignar, analizar, display para mostrar, design para diseñar, opciones que pueden ser opciones visuales, herramientas y un tema de ayuda. En realidad la versión no es importante, estoy usando una versión 2020, pero eso no ha cambiado casi nada desde la versión 2016. Y para iniciar un nuevo proyecto vamos a iniciar acá en el botón de esta hojita en blanco, New, o también podemos ponerle clic acá en New Model y está acá para abrir modelos existentes y acá modelos que recién hayan abierto. También podemos iniciar un nuevo modelo acá en File New Model y nos va a aparecer la siguiente herramienta. Creo que podríamos hacer algunas capturas para finalmente colocar esto como un pequeño manual. Espero hacerlo de esta manera, quizás. Ok, lo primero es iniciar un nuevo modelo. Y cuando iniciamos un nuevo modelo, bueno, acá se me ha ido la pestaña que vendría a ser esta. Me dan tres opciones. Usar, usar configuración por defecto, usar configuración a partir de un modelo. Esto de acá es como tomar una plantilla y es bastante útil en realidad cuando tenemos proyectos muy repetitivos, por ejemplo el caso de edificios. Yo simplemente selecciono esto y ya me traigo un archivo donde yo tenga las combinaciones creadas, espectros similares o configuraciones de diseño o materiales o secciones que yo voy a volver a usar. Entonces, es muy práctico, la verdad, volver a usar configuración a partir de un modelo. O acá configurar hacer la configuración manual de iniciar unidades, materiales
secciones, configuración de diseño, de normas de diseño para acero y para concreto. Podemos usar esta, por ejemplo. Voy a usar una configuración del sistema internacional. Acá en la I me da una información de qué unidades estoy usando, kilonewton, en algunos casos metros, milímetros. La región de los materiales vamos a tomar como unas características muy similares a las de Latinoamérica, la de Estados Unidos. Y acá me ofrece información del Section Database Steel. Esto de acá, por ejemplo, podríamos usar en cuanto a las normas a usar. Esa categoría de secciones de la ISC 14, nos la va a estar tomando de este manual, por ejemplo, manual de acero de construcción del AISC. Entonces, las secciones que se encuentran en este manual es las que se van a cargar con esa selección. ¿Ok? Entonces, es bueno seleccionar esta de acá. El código de diseño para acero, vamos a seleccionar ISC 36016 y el código de diseño en concreto, el ASI 31819. Con eso le damos OK. Acá me va a dar una opción de configuración de las grillas inicial. Por ejemplo, número de grillas en X, número de grillas en Y, espaciado en dirección en X, espaciado en Y, y luego las puedo volver a editar en numeración en X y en Y. Y acá, cuántos pisos voy a tener en elevación y cuántos pisos típicos y la altura de los pisos típicos y la altura del primer piso. Bueno, vamos a usar además un proyecto algo sencillo en realidad porque va a ser un curso básico. Este de acá que tiene un par de edificaciones, pero tiene estas edificaciones, por ejemplo, centro médico, comedor, lavandería, residencia, y vamos a usar, por ejemplo, el de centro médico, el cual tenemos la distribución en planta que viene a ser esta. Y, por ejemplo, en X, si vemos cuántos ejes tenemos el B01, 2, 3 y 4, tendríamos 4 ejes en X. La cantidad de ejes en realidad depende por proyecto y yo estoy considerando además los ejes importantes de los pórticos, porque acá podemos tener otro eje intermedio, pero es únicamente de tabiquería, digamos, de división arquitectónica, no va a ser estructural, entonces no lo tomamos en cuenta. Igual para este horizontal de tabiquería no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, ¿cuál de ellos vamos a tomar? B0, 1, 2, 3 y 4 serían 4 en X y en Y tendríamos el BA, BB, BC, son 3 en Y. El espaciamiento típico en X, tenemos espaciamiento de 343, 8 y 908, que en realidad debería ser a eje de los elementos. Y de este B02 y B03 sí están a eje, pero este 743, por ejemplo, que no está a eje, porque el B01 está a un lado izquierdo, deberíamos quitarle la mitad de esta placa. Y esa placa tiene una dimensión, acá la podemos ver, de 35 centímetros. Entonces serían 743 menos la mitad de 0.35, 7.43 menos 0.35 entre 2. Sería 725, 5. Vamos a redondearlo a 725. Y en la dirección en Y, que tenemos solamente tres ejes, vamos a tener que uno de ellos es 915 y el otro es 925, que igual hay que quitarle 0.35 de ancho, 0.35 entre 2, 17,5, 9.25 menos 0.175, 9.10 aproximadamente para el eje superior. Y le voy a poner acá 9.10. Ese no es el espaciado en realidad para todos los paños, sino que es uno inicial que estoy colocando y que podemos personalizar acá. Personalizar espaciado de grillas. Y en editar, vamos a ver que me ha puesto todos a 725 y acá todos a 910. Y acá podemos comenzar a editar. Me menciona que el primero es las coordenadas ordenadas en X.
de los ejes en X, porque me estaría midiendo la posición A desde este punto de intersección A con 1 como un origen. Este punto de acá vendría a ser el origen, entonces la grilla A se encuentra en la posición 0. La grilla B se encuentra en una posición desde ese 0 a 7.25. La grilla C se encuentra desde acá hasta esta posición en 14.5, medido desde el inicio. Y la grilla C se encuentra, perdón, la grilla D desde el inicio se encuentra a 21.75. Para la dirección en Y vendría a ser algo igual. El 1 se encuentra en 0, el 2 se encuentra en 9.10 y el 3 se encuentra en 18.2. Nosotros podemos cambiar todo esto, no hacerlo por coordenadas, sino por espaciado, dándole clic acá. Si le damos clic ahí, ahora me da las distancias entre los ejes. La primera me estaría indicando entre el B y A, la segunda entre C y B, la tercera entre D y C, y la última, como no hay un último eje, simplemente 0. Entonces vamos a usar esa, por ejemplo, de espaciado. El primero ya sabemos que es a 7.25. La segunda tenemos 8.60, que ese sí es redondo, 8.60. La tercera y última sería 9.18 menos 0.175. 9.08 menos 0.175. 8.90. Lo vamos a redondear a 8.90. Y en la dirección en Y, el primero es el primer eje, que es este de acá, que lo podemos ver acá, BB con BA, que se encuentra a 9.15. Sería 9.15 menos 0.175, que vendría a ser aproximadamente 9. Entonces vamos a dejarlo como 9, el primer espaciamiento, y el segundo sí es a 9.10. ¿Ok? 9, 9.10, 7.25, 8.60 y 8.90. Le damos simplemente OK. Con esto de acá podemos controlar el tamaño de esta burbuja, que podría ser, por ejemplo, 500, se hace muy pequeño, 1000 se hace más grande, como para verlo en la dimensión en planta o elevación. Y acá podemos controlar la cantidad de número de pisos y el entrepiso. Por acá podemos ver una elevación de esto de acá, de este proyecto. Bien, esta es la elevación. Tenemos el primer nivel en realidad se encuentra a una altura de 2,20 m de piso terminado. El primer techo a 6 metros, 9,80, 13,60. Pero, ¿cuál es la altura en realidad del primer elemento considerado? Vendría a ser esta de acá, hasta la losa de cimentación. Tenemos una gran losa de cimentación y eso en realidad lo vamos a comentar luego, que era por la baja capacidad portante de la ubicación de este edificio. Pero teníamos una gran losa de cimentación de 70 centímetros de espesor. Este elemento estructural vertical, que es una columna, se encuentra a una altura, en realidad, de 3,05 m más 0.75 más 1,30. ¿Sí? Esa es toda la altura del primer nivel, ¿ok? Hasta la losa de cimentación. En el caso de otras edificaciones, también debería ser hasta la zapata. Y quiero un minuto acá de poder explicar todo este concepto de la altura del primer entrepiso, ¿ok? Pero para cerrar con eso, en la primera parte de este tutorial, vamos a terminar de usar el programa TAPS. Y vamos a terminar de configurar entonces esta parte. El primer entrepiso tendría 3.05 más 0.75 más 1.30. ¿Sí? Estas tres dimensiones laterales. 5 metros 10. Entonces esa sería la altura del piso inferior, 5.10. La altura de pisos típicos vendrían a ser para los pisos superiores, y para los pisos superiores ciertamente tenemos dos alturas típicas. 305 más 0.75, 305 más 0.75 vendría a ser 3.80, ¿no? Entonces las alturas típicas serían 3,80 m y son solamente 3 entrepisos.
Esta superior, que en realidad también tiene una estructura metálica, que sí se puede dibujar, la vamos a dibujar, pero vamos a centrarnos en la parte de la edificación propiamente. Esto de acá vendría a ser, digamos, de un nivel intermedio avanzado para dibujo, que la vamos a hacer luego de analizar la edificación, ¿ok? Entonces, estamos colocando las alturas de entrepisos que están acá y también se pueden configurar o personalizar en este botón de acá, editar Story Data, y acá tenemos la opción de cambiar estas alturas de entrepiso. Vamos a dejarlas porque ya están bien. Acá puedo añadir una más con clic derecho, añadir piso, añadir un piso en la parte superior de una altura 3,20 m, un piso añadido, encima del piso 3, replicar a partir del piso 3, encima del piso 3. Le damos OK y ahí me va a aumentar el Story 4. ¿Ok? Está demorando un poco, tengo un poco de delay. Ahí está el piso 4, de altura 320 a partir del piso 3. Y para editarlo, para eliminarlo también hacemos clic derecho, eliminar piso, eliminar entrepiso. ¿Ok? Entonces, acá tenemos algunas opciones que también son interesantes. Me dice si quiero crear un entrepiso como piso maestro, Master Story. Ese Master Story se usa cuando tú vas a tener un piso similar a otro entrepiso. Por ejemplo, en el caso de edificios multifamiliares o oficinas, es muy común tener un entrepiso muy similar a otro. Entonces, hacemos, por ejemplo, y en nuestro caso también, ¿no? El entrepiso 2 y el 3 son iguales, entonces puedo designar a uno de ellos como entrepiso maestro, que vendría a ser, por ejemplo, el piso 2. Yo le digo que el piso 2 va a ser un piso maestro, sí. Y el piso 3 ya no lo sería, sino que sería un piso similar al piso 2. ¿Ok? El piso 1 va a ser un piso maestro. Si le pongo no, puedo dejarlo como que no va a ser similar a nadie. Y entonces cuando yo haga, yo voy a tener una opción en la parte inferior que me va a decir pisos similares, y en el cual yo voy a poder dibujar cosas en el piso 2 y se van a replicar en el piso 3. ¿Ok? Para eso me sirve esta opción de pisos similares. Vamos a darle OK, vamos a darle OK. Y con eso hemos terminado la configuración inicial del proyecto que vendríamos a haber hemos definido únicamente las grillas hasta acá. Ahí están mis grillas, visto en planta, vista en 3D al lado derecho. Y podemos ver un poco más de la interfaz en esta parte. Vamos a ver que tenemos, que se nos han habilitado algunas herramientas por acá. Estos son de acceso rápido, digamos, y en realidad son herramientas que se encuentran dentro de las barras de herramientas en la parte superior. Igual por el lado izquierdo se han habilitado algunas herramientas de acceso rápido que se encuentran en las barras de herramientas superior. Entonces, vamos a finalizar eso. Y quiero que noten, por ejemplo, esta indicación. Esta indicación me dice que lo que estoy viendo en planta acá es la planta del piso 3 en la altura z igual 12,7. Esa de ahí es la planta en esta altura de 12,7. Básicamente lo que estoy viendo es esta planta de acá, la del tercer techo, ¿ok? Porque si posiciono el mouse además, si posiciono el mouse en esta zona, vean que en la parte inferior izquierda, vamos a notar que en esta zona de acá, me van a salir coordenadas, ¿ok? Cuando yo mueva el cursor en el 3D, me aparecen coordenadas. Ahí me dice que la coordenada de ese punto es 0 en X, en Y 18,1 y en Z 12,7. Entonces me está dando la coordenada de ese punto. En Z 12,7. Si vuelvo a la vista de la parte izquierda, estoy en Z 12,7. Con estas flechas de acá puedo cambiar mi vista en planta. Bajo a la planta de otro Z, 8,9, que es de este piso, 8,9. Bajo otra vez, estoy ahora
en el Z5.1, que es el primer techo, y puedo volver a bajar a la vista del Z0, ¿no? La base. Si yo no quiero una vista en planta, si quiero una elevación, por ejemplo, puedo cambiar con estas opciones visuales, elevación, y puedo seleccionar entre mis elevaciones en Y, por ejemplo, la elevación 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, o las elevaciones laterales A, B, C y D. Por ejemplo, la elevación B. ¿Sí? Tengo la elevación B intersectado con el eje 1, 2 y 3. Y puedo volver a la planta con estas opciones de la planta en el techo 1, por ejemplo. ¿Ok? En realidad, como hemos visto estas opciones se van a encontrar acá también, en View. View, vista en planta, vista en elevación o cambiar vistas del 3D. Vamos a poder manejar algunas de estas para adecuarnos a la parte de visualización, a veces para selección, a veces para ver resultados. Vamos a tener que cambiar entre las opciones visuales. ¿Ok? Entonces, eh, para dejar la parte inicial de la configuración, voy a hablar un poco sobre el primer entrepiso que estábamos haciendo mención. Esto es parte de otro video que voy a estar mencionando, pero vamos a mostrar entonces por qué el primer entrepiso es desde la parte inferior, desde la parte de la zapata en realidad. Vamos a indicarlo como la zapata. Nosotros tenemos, vamos a hacer un corte, por ejemplo, de los entrepisos. Ese es un techo, ese es otro techo, y por acá voy a dibujar a la zapata, ¿sí? Y vamos a dibujar las columnas. La primera columna vendría a ser esta de acá, ¿sí? Y la segunda columna vamos a dibujarla hasta acá. Porque lo físico finalmente nosotros lo traducimos en un modelo matemático. Algo que no estoy dibujando acá vendría a ser el falso piso o primera planta, o normalmente lo que no es un techo, ¿no? Que vendría a ser esta parte de acá, que vendría a ser el piso del primer nivel. Y nosotros sabemos que esta profundidad se conoce como nivel de desplante o profundidad de cimentación. ¿Sí? Y ahora, esto se pasa a un modelo analítico, es decir, de esto vamos a comenzar a modelar en etapas y vamos a dibujar las columnas básicamente como un elemento vertical, como simplemente una línea. Que si yo trazo, vamos a ver, creo que por acá tengo algunas herramientas de dibujo. Mm, Entonces vamos a dibujarlo con esta línea. Perdón, perdón. A ver, un minuto. Se me está cortando el video. A ver, perdón. Les estaba explicando que esta altura de entrepiso y esta otra de acá tendrían a ser los niveles que hemos configurado en etapas. Y la otra que he configurado es esta de acá, de la parte superior de la cimentación. ¿Ok? Porque lo que vamos a tomar como altura del primer elemento vendría a ser esta de acá, de este punto a este punto, y del segundo
elementos sería de acá a acá, y bueno, hay uno más, ¿no? Pero esta vendría a ser la altura de 380 que hemos tomado, 3,8, y esta otra de acá es la altura de 5,10 m que hemos tomado, 5,10. Ahora, yo sé que muchas veces muchos ingenieros, y me incluyo incluso en algún momento, hemos modelado desde esta altura de acá, desde la altura del falso piso. Esta altura como altura del primer nivel, como H. Esto en realidad se tiene que sustentar de algún modo. Y bueno, en su momento yo también lo sustentaba indicando que la columna en algún movimiento de análisis estructural, la columna se encuentra restringida en esta parte por un suelo, se encuentra restringida por un suelo, y por lo tanto la columna va a comenzar a hacer un movimiento en realidad oscilatorio de este tipo, ¿sí? Va a comenzar solamente a desplazarse de la parte superior de este entrepiso. ¿Ok? Entonces, es en realidad estos movimientos, estas rotaciones en el elemento, lo que produce la flexión de la columna y finalmente los diagramas de momento. Pero ¿qué tan cierto es en realidad eso? ¿Qué tan compactado es esta altura o qué nivel de restricción tiene esto? Es complicado en realidad definirlo y podría ser no conservador en realidad el considerar esto como una altura de entrepiso. En realidad es simplemente suelo lo que se está colocando en esta parte y muchas veces no compactado. Entonces no ofrece la resistencia debida. Además de eso, cuando uno va a observar, digamos que la columna está modelada hasta esta parte, vamos a observar el diagrama de momentos de esta manera, ¿no? Vamos a observar el diagrama de momentos en la columna de esta manera. Un momento positivo, un momento negativo, y es este momento, el de la parte inferior, el momento máximo, el que se va a transmitir a la cimentación. Pero vean que desde este nivel hasta la parte superior de la cimentación, que finalmente es donde se transmite el momento de la cimentación, todavía hay un desfase de altura. Entonces, ese momento que nosotros estamos tomando no es todavía el que se encuentra en la cimentación. Y ciertamente, si el elemento en esta zona fuera muy, muy, muy rígido, este momento vendría a ser simplemente, bueno, no incluso constante, ¿no? Hay que multiplicarlo por esta altura, hay que aumentarle el producto de la carga lateral por esta pequeña altura para incluirlo finalmente al momento transmitido en la base. Lo cual no sucede cuando modelamos en realidad toda la altura de la columna, donde el momento ciertamente es más grande, pero es finalmente más conservador el que se está tomando y puede ser más preciso de alguna manera. Entonces, lo que les digo es que yo también en algún momento como ingeniero he modelado esta altura y probablemente no ha sido de las opciones más correctas o precisas. Y finalmente estoy acá haciendo un video explicativo de nivel básico. Quiero que queden claro que finalmente de manera conservadora y algo más realista a los modelos físicos y finalmente al comportamiento que puede tomar la columna, que también puede ser de este tipo, es decir, que se desplace desde esta parte y simplemente aplaste el suelo que se encuentra por acá, tenga este tipo de deformación, ¿ok? Este tipo de deformación ante cargas laterales, ¿sí? Puede existir una mayor deformación y bueno, hasta la parte del techo, ¿no? Y por lo tanto, estaríamos tomando esta altura como altura modelada de esta edificación, ¿correcto? Entonces, voy a buscar si encuentro alguna referencia para mostrarles en el siguiente video para la altura de este primer entrepiso, pero por el momento les aconsejo tomarlo como su altura del primer entrepiso desde la parte superior de la cimentación y considerar la altura de todo el elemento físico como la altura modelada. ¿Ok?
Vamos a dejar hasta ahí la parte introductoria, la parte inicial de esta serie de videos, como la parte de la configuración de tabs. ¿Ok? Muchas gracias. Hasta luego. Pueden dejar las consultas que deseen para la parte inferior. Quizá haga un índice para mostrarles en el próximo video sobre los temas que vamos a ir tocando en estos videos. Hasta luego, muchas gracias.